indígenas o no indígenas. Si no son culpables, yo creo que le pido a las autoridades pues que chequen bien el expediente. No espere hasta mañana, no espere hasta que se muere su familia para que dejen salir. En el transcurso de los años, México ha estado sufriendo de una violencia importante. Los indicadores delictivos incrementan de manera constante, deteriorando la vida de las personas, familias, comunidades y la vida democrática del país. El mes pasado rompió un nuevo récord, convirtiéndose en enero el mes más violento en la historia. Los delitos afectan gravemente a las personas en su seguridad, siendo afectados por temas como el secuestro, la extorsión, el robo con violencia o violencia de género, como violaciones, abusos sexuales, trata de personas con fines de explotación sexual o feminicidio, entre otros casos. Muchas veces llegan las víctimas y dependen del capricho, de la voluntad del Ministerio Público de recibir o no su denuncia. El deber de recibir la denuncia por parte de las instituciones es indiscutible y tienen que hacer esa conciencia. Yo creo que esa es la primera doble victimización que se da, que en muchas ocasiones se convierte en un doble martirio. No solo son víctimas de la violencia, del delito, sino también por parte de las instituciones del Estado que no asumimos ese compromiso. Es dicha situación la que ha transformado una parte importante del andamiaje constitucional y normativo del país, muy en especial a partir del año 2011 y la influencia decisiva de movimientos de víctimas y defensoras y defensores de derechos humanos. Tomando en cuenta la Ley General de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo, México transformó internacionalmente lo que podemos definir como víctima, construyendo estándares más altos de lo establecido por la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, la Ley General de Víctimas ha considerado valiosos tales aportes para definir a la víctima como cualquier persona física que haya sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos, sea esto de manera directa o indirecta. Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido a las víctimas de los familiares o personas cercanas a ellos como víctimas indirectas o potenciales. Damos como ejemplo el caso el daño al proyecto de vida o la versión amplia de la regla pro homine. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, al definir a la víctima, toma en consideración la legitimidad procesal de quienes pueden participar en los procedimientos penales, incluidas las personas morales como ofendidos. Es decir, nuestra legislación regula ampliamente la noción de víctima más allá de otros estándares regionales. México ha tenido una tradición constante en considerar los derechos de las víctimas en los procedimientos penales. La reforma constitucional del 2008, en su artículo 20, reflejó la importancia de las víctimas como parte fundamental y sujeto procedimental en la impartición de justicia. La reforma constitucional de 2011 confirmó la calidad de derechos humanos a los derechos de las víctimas consagrados tanto por la reforma constitucional del 2008 como por la subsecuente normatividad que habría de traducir dichos derechos en forma ampliada y más allá del proceso penal. Es común escuchar que los derechos de las víctimas y de los acusados no pueden compararse, dado que sus necesidades son diferentes. La percepción de muchos es que el acceso a la justicia se inclina hacia el acusado, lo que pareciera cierto si solo tomamos como referente el contexto de violencia creciente y el manejo que del mismo hacen los medios de comunicación. Sin duda alguna,
El sistema mixto de corte inquisitivo del cual México hacía parte le asignaba a la víctima un rol marginal. Con las reformas recientes en la Constitución del 2011, la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales, el escenario de derechos se transformó. De manera resumida, el artículo 20 a la Constitución considera los siguientes derechos para las víctimas: intervenir en el juicio, interponer recursos, resguardo de identidad y datos personales, protección garantizada por el Ministerio Público, solicitar la reparación del daño de manera integral. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, el legislador desarrolló los principios constitucionales en relación a los derechos de la víctima y en cuanto al proceso penal vigente, desarrolló estos conceptos y los amplió para proteger el contenido básico de sus derechos inherentes. La Ley General de Víctimas es una de las herramientas importantes para hacer realidad el objeto de las reformas constitucionales del 2008 y 2011, al incorporar como derecho positivo diversas disposiciones del derecho internacional que se refieren directamente a las víctimas y a interponer recursos y obtener reparaciones tales como 1. La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder. 2. Directrices sobre la justicia para los niños víctimas y testigos de delitos. Y los principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones, manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario. El artículo 1 de la Constitución mexicana y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Varios, permite a la Ley General de Víctimas articular un conjunto de referencias sobre víctimas que se encuentran en las siguientes convenciones. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Convención sobre los derechos del niño. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El derecho de acceso a la justicia y el debido proceso también descansan en el cumplimiento de los derechos de las víctimas. Estos derechos fundamentales se encuentran particularmente en los siguientes artículos: 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si el objeto constitucional del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, tal noble propósito no podrá alcanzarse sin respetar los derechos de las víctimas y procurar la implementación de los mismos en la realidad cotidiana. Este último punto de mayor sensibilidad para las y los mexicanos que entran en contacto con el sistema de justicia penal y que perciben una alta victimización secundaria, sea por la decepción que causa no entender la complejidad que implica un proceso penal, no encontrar el apoyo suficiente frente a sus necesidades de atención, por las prácticas burocráticas o culturales que las responsabilizan del daño sufrido por estereotipos o discriminación. Una de las cosas que casi nunca se considera es el impacto que el trauma tiene en la memoria y en la percepción de las víctimas. Y por tanto, cuando se pide una declaración a una víctima, lo que muchas veces dicen algunos ministerios públicos, inclusive algunos jueces, es que encuentran obviamente inconsistencias en la manera en que se ha hecho el relato. Puede ser que no recuerde todas las secuencias de eventos y puede ser también que haya olvidado algunas.
¿Por qué? Porque eso es lo que pasa en el cerebro de muchas personas cuando se hallan ante una situación de trauma. Con todas estas herramientas legales y particularmente la Ley General de Víctimas, tenemos auténticos mecanismos para hacer efectivos sus derechos en todas y cada una de las esferas, públicas y privadas, en las que estén inmersos, por lo que debe considerarse que por su diseño multidimensional abarca todos los ámbitos de protección de las víctimas, como personas portadoras de derecho. Un mensaje en el sentido de que estas prácticas no deberían seguir ocurriendo en nuestro país. Y cuando ocurran, debe haber jueces para remediarlas.